Solo para completar de alguna manera el tema de la alegría que estamos viendo en las meditaciones de este día, quisiera tocar el tema de la tristeza. Solo un aspecto de este tema que es amplísimo y que tiene tantas facetas, ¿no?, diversas, y es la tristeza como pecado capital. La tristeza, entre tantos aspectos que tiene, porque la tristeza también es una pasión, y por lo tanto como pasión no es ni buena ni mala, sino que lo será según su objeto, tiene también esta faceta que una de las acepciones que admite es la de tristeza pecaminosa, y a su vez no solamente un pecado particular, sino un pecado capital, es decir, que es cabeza, que es origen de muchos otros pecados. La tristeza como pasión consiste propiamente en el aplastamiento del alma ante un mal presente, por decirlo, si se quiere, de alguna manera descriptiva. El aplastamiento del alma, ¿no? Hay ciertamente, desde el punto de vista de la tristeza como pasión, tristezas buenas y tristezas malas, como digo, según los objetos. De la misma manera que hay tristezas que son sensibles y hay tristezas que son espirituales. Incluso hay tristezas virtuosas, como por ejemplo la que nos causa el pecado que hemos cometido o la nostalgia del cielo. No me refiero a estas que podrían dar pie para hablar realmente mucho, sino solamente, como dije, a aquella que es pecado y pecado capital. Es tan importante el tema de la tristeza en el plano del pecado, que si nosotros observamos bien, en los pecados capitales que nos ha transmitido la tradición, la lista de pecados que nos ha transmitido la tradición, tenemos 3 pecados capitales que tienen que ver con la tristeza, lo cual no es poco decir. La tristeza propiamente dicha, a la que me quiero referir aquí, luego la asedia, que es tristeza de las cosas espirituales por el esfuerzo que éstas puedan exigirnos, y la envidia, que es tristeza del bien ajeno, visto como de alguna manera un mal para nosotros, ¿no? En la espiritualidad cristiana nosotros tenemos 2 tradiciones que han recogido la doctrina de los pecados capitales. En una de ellas se señalan estos 3 vicios que acabo de mencionar, poniendo de esta manera 8 pecados capitales. Si se incluye entonces asedia por un lado, envidia y tristeza como algo aparte, tenemos entonces después con los demás vicios capitales 8. Otra, en cambio, que se hizo fuerte con San Gregorio Magno, el cual quería resaltar ese número 7, que es tan importante bíblicamente. 7 indica la totalidad de algo, entonces justamente dejó de lado la tristeza propiamente dicha, englobándola en la asedia, que como digo es un modo de tristeza, ¿no?, junto con la envidia, y de esa manera entonces quedaban solamente 7 vicios capitales. Y esta es la enumeración que tuvo mucho éxito, ¿no?, pero como contrapartida se perdió de alguna manera de vista el tema de la capitalidad de la tristeza como tal, ¿no?, aunque muchos autores siguieron recordando esa gran verdad, como por ejemplo San Felipe Neri, en esa frase que recoge Don Bosco y la repite, ¿no? La melancolía, se refiere a la tristeza, es el 8º pecado capital. Frase de Don Bosco citando a San Felipe Neri. Porque es cierto que hay muchos problemas de tristeza enfermiza, que es lo que antes se decía melancolía y hoy algunos dicen depresión, y usando muy mal todos estos términos, mezclando mucho. Pero es también cierto que muchas tristezas tienen algo de voluntario
en cuanto, por ejemplo, no son combatidas, o en cuanto, por ejemplo, se juega con ellas, también en cuanto que algunos las usan como instrumento para llamar la atención, ¿no? Jesucristo habla de esto, por ejemplo, de los fariseos, ¿no? Blanquean la cara y todo eso para mostrar que están tristes de alguna manera por las penitencias que están haciendo, de una manera, por lo tanto, de atraer la atención de los demás, o a veces para sacar tajada de los propios caprichos, como muchos niños, ¿no? Se muestran tristes, apesadumbrados por ciertas cosas, ciertos permisos que no le dan los padres, bueno, para que no ande con esa cara, le conceden y por lo tanto están usando esa tristeza como un instrumento para hacer su propia voluntad, o para buscar consuelo de parte de los demás, o porque incluso se termina por encontrar un cierto consuelo en la misma tristeza, como dicen los psicólogos. Uno se termina acostumbrando y hasta le resulta de alguna manera agradable ese estado, con muchas consecuencias nefastas que eso puede llegar a traer más, ¿no? Los daños pueden ser gravísimos. Decía San Francisco de Sales lo siguiente: dice San Pablo, la tristeza que es según Dios obra la penitencia para la salvación, pero la tristeza del mundo obra la muerte. Está citando San Francisco aquí a la segunda carta a los Corintios. Continúa el santo. Luego la tristeza puede ser buena o mala, según sean los diversos frutos que causa en nosotros. Es cierto que son más los frutos malos que los buenos, porque los buenos solo son dos: misericordia y penitencia, y los malos, en cambio, son 6: angustia, pereza, indignación, celos, envidia e impaciencia, lo cual hace decir al sabio: la tristeza es la muerte de muchos y en ella no hay provecho alguno. Texto del libro del Sirácida. Porque por 2 buenos riachuelos que emanan de la fuente de la tristeza, hay 6 que son malos. Luego continúa San Francisco de Sales diciendo: el enemigo se vale de la tristeza para ocasionar tentaciones a los buenos, porque así como procura que los malos se alegren en sus pecados, así también procura que los buenos se entristezcan en sus buenas obras. Y así como no puede inducir al mal si no es haciéndolo agradable, de la misma manera no puede apartar del bien si no es haciéndolo desagradable. El maligno se complace en la tristeza y en la melancolía porque él está triste y melancólico y lo estará eternamente, por lo que quiere que todos estén como él. La tristeza mala perturba el alma, la inquieta, infunde temores excesivos, hace perder el gusto por la oración, adormece y agota el cerebro, priva al alma del consejo, de la resolución, del juicio, del valor y abate las fuerzas. En una palabra, es como un invierno crudo que priva a la tierra de toda su belleza y acobarda a los animales, porque quita toda suavidad al alma y la paraliza y hace impotente en todas las facultades. Por su parte, Alonso Rodríguez, en ese tratado tan interesante que tiene en su obra Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, que dedica todo un tratadito al tema de la tristeza, señala entre los distintos pecados que origina este vicio capital: el hastío por la oración. A los tristes les cuesta muchísimo rezar. La aspereza y el desabrimiento, o sea, el mal carácter con los demás. La amargura, incluso hasta hacer perder el juicio. Con lo cual nosotros tenemos que ver la enorme responsabilidad que pueden tener algunos sobre sus propios males psíquicos cuando no ponen los medios para combatir las tristezas. Que después no vengan a quejarse o, bueno, se terminó volviendo loco. Sí, pero ¿y cuánta culpa tiene él? De la misma manera que si yo meto el dedo dentro de una picadora de carne, evidentemente que tengo un accidente y pierdo un dedo, pero la culpa la tengo yo si lo metí voluntariamente. De la misma manera pasa con cosas de orden psíquico.
No solamente somos responsables cuando hacemos imprudencias en el orden físico o material. Si me largo a bajar corriendo una montaña, pues me guinzo, me parto, me quiebro una pierna, bueno, pero también tengo la culpa yo, porque eso es lo contrario de lo que enseña cualquier persona que tiene prudencia. Pero también pueden pasar cosas semejantes, correr riesgos de orden psíquico. Cuando uno juega con ciertas cosas o cuando uno no combate ciertos estados que nos insisten una y otra vez, eso no es bueno para el alma, y después yo entro en estados depresivos y todo. Claro, por supuesto que una persona que sufre esos males es una persona de la cual hay que compadecerse, pero no quiere decir que todas las personas que sufren perturbaciones psíquicas no tengan algo de responsabilidad. Algunas de ellas sí las tienen, porque se metieron en cosas que no tenían que hacer, quizá se metieron en la curiosidad del oculto, me refiero a las cosas de la magia y todo eso que a tantas personas ha llevado a la locura o a perturbaciones de orden psicológico, o los que se meten en ciertas cosas que sabemos que tienen trastornos psíquicos como la pornografía, la droga, el alcohol. Bien, todas las consecuencias que se pueden llegar a seguir de eso tienen voluntariedad también, son voluntarias sin causa por lo menos, ¿no? Y lo mismo ocurre con esto. ¿Cuántas personas que saben que al menos algo de su parte pueden hacer para controlar ciertas pasiones que producen efectos psíquicos, como la ira desencadenada, como la lujuria, como la tristeza y la melancolía? ¿Cuántas de ellas que no hacen lo que tienen que hacer, que no hablan cuando tienen que hablar, que no buscan poner los medios que tanto nos enseñan los santos y los hombres sabios? También hay cierta responsabilidad de eso, ¿no? La inutilidad, sigue diciendo, enumerando Alonso Rodríguez, la inutilidad nos hace inútiles. Una persona triste, una persona que no puede hacer nada, y por lo tanto para los demás se vuelve una carga. Y finalmente dice, todo género de pecado, o sea, porque en realidad, si bien tiene afinidad la tristeza con algunos pecados, en realidad es capaz, por esas carambolas que se van dando en la vida, de ir de una manera despertando incluso pecados que inicialmente parece que no tenían ninguna relación directa, pero que van apareciendo, porque despertó este porque despertó aquel otro, y así uno termina cayendo en cualquier género de pecados, ¿no? Por eso, dice Alonso Rodríguez, siguiendo algunos autores, dice, algunos la llaman nido de ladrones y cueva de demonios, por todo lo que puede aparecer con ella. También señala la duda de la vocación y hasta la perseverancia, la pérdida de la perseverancia en la vocación, le atribuye a la tristeza no combatida. La misma desesperación y finalmente dice, hasta la misma condenación. De ahí entonces que nosotros debamos realmente poner gran empeño en no dejarnos nunca llevar por nuestras tristezas. Tener mucho cuidado con eso. Y tomar conciencia de los pecados que cometemos por tristeza, o pecados de tristeza que cometemos, que no me refiero evidentemente a aquellas situaciones del alma que no podemos evitar, tristezas son pasiones nada más, pero como digo, de aquellas que no combatimos o de aquellas tristezas que nacen de nuestra deliberada ceguera ante el bien. Cuidado con eso, que muchas tristezas vienen porque, como decíamos en la plática, en la meditación anterior, muchas veces yo no hago el esfuerzo por reconocer los bienes, los dones que Dios me da. Entonces después pienso que no me ha dado nada o que no tengo nada, y de ahí me vienen tristezas que son injustificadas, pero que vienen justamente de no hacer eso. Por eso quiero terminar con esto, que es un poquito largo, extractar algunas cosas, que es algo muy hermoso, un brevísimo librito que escribió el padre Ramón Cue, ¿no? Que se llama Creo en la Alegría. Él tiene una especie de acto de contrición, ¿no? Que se llama Si yo confieso,
y donde justamente él va pasando revista de los pecados que cometemos muchas veces teniendo la tristeza como causa. Y dice así, porque es muy hermoso, incluso muy poético, ¿no? Dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, y ante toda la iglesia, que pequé gravemente contra la alegría, que he tenido miedo, mucho miedo, y he caído en el pánico y en la cobardía. Por eso yo he pecado contra el Padre, que es júbilo esencial y surtidor eterno de la alegría, y pequé contra el Hijo, que el Padre nos mandó porque pudiéramos en la carne de Cristo ver su propia sonrisa. Pequé contra el Espíritu Paráclito, que en las plumas de nieve de sus alas abiertas lleva escrito con llamas: aleluya, aleluya, mientras cubre a la Iglesia en el misterio incesante de su fecundidad prolífica. Pequé contra la Madre de la Iglesia a causa de nuestra alegría, que no quiere ni en su mesa ni en su casa ver nunca caras tristes. ¿Por qué no ríes, hijo? ¿Estás enfermo? Sí, madre, enfermo de tristeza. Pequé contra María, pequé contra los ángeles y los arcángeles. Miguel, fortaleza de Dios, me dio miedo el futuro de la Iglesia, sabiendo que tu escudo arcangélico la defendía. O sea, injustificadamente. Claro que hay tantos males, hay tantos pecadores, hay tantas locuras cometidas por los hijos de la Iglesia, pero nos olvidamos de quién la defiende, de quién es la causa, de quién la guía. O sea, perdemos la fe, la empezamos a ver, vemos cosas reales, pero sacamos conclusiones irreales porque no responden a la fe. Nos olvidamos de algo esencial, nos olvidamos de lo que está revelado en la Sagrada Escritura y que es el tema central del Apocalipsis, que es que Dios guía todas las cosas y Él es el que triunfa. Incluso nos dijo cómo lo va a hacer y de qué manera. Rafael, medicina de Dios, afirmé que la Iglesia marchaba a la deriva, sabiendo que en sus caminos sigue siendo su báculo y que fue solo ensayo tu empresa con Tobías. Gabriel, celeste embajador de Dios, yo le anuncié a la Iglesia tragedias y naufragios, sabiendo que en una eterna anunciación de bodas sigue siendo en la Iglesia divino embajador de la alegría. Y pegué contra todos los coros de los ángeles que alzan la Iglesia en vilo y sostienen su vuelo, porque yo les cortaba las alas y frenaba sus ímpetus con mi pánico y mi cobardía. Y pequé contra toda la Iglesia, esposa de Jesucristo y madre mía. Ofendí a los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, Juan, a los 12, pues mi miedo y mi desesperanza era una vil polilla que al cimiento apostólico de la fe carcomía. Pequé contra los mártires, como si no bastara y fuera poco la catarata jubilosa de su sangre valiente para regar en mí la flor pequeña de mi alegría. Pequé contra las vírgenes, porque en las noches cerradas me han salido al camino para que no me pierda, con miríadas y miríadas de limpidísimas lámparas encendidas. Pequé contra los santos confesores. Perdóname, Francisco, me burlé de tus cánticos. Perdóname, Domingo, le eché hielo a tu llama. Perdón, Ignacio, desprecié tu gallardía. Perdón, Juan Bosco, me olvidé de la alegría. Perdóname, valentísima Madre Teresa, que hiciste regla viva en tus Carmelos la divina alegría. Pequé contra los santos padres y traicioné su herencia, sagrada de códices y pergaminos, sándalo y ambrosía, y contra los doctores y los exégetas y los maestros de teología. Tuve miedo de tanta luz diáfana y cegadora y me envolví medroso en mi noche cerrada de fantasmas y dudas, para guardar tan solo mi lámpara minúscula que ahogada entre tinieblas solitarias zozobraba y moría. Pequé contra la inocencia bautismal y la sal y la gracia de tantos niños que nacen para Cristo cada día. Pequé contra la fuente del bautismo, que es la fuente esencial de la alegría. Pequé contra los ancianos que, sencillos y humildes, llegaron a la última cita con la luz de esperanza que recibieron en el bautismo siempre encendida. Pequé contra los pobres de la Iglesia, que cumplieron gozosos la bienaventuranza de la alegría. Pequé contra todos los trabajadores que ilusionadamente desde el campo, la fábrica, iban edificando con sudor jubiloso a la Iglesia de Cristo, surco a surco, rueda a rueda, día a día.
Pequé contra los enfermos que frente a toda esperanza sonreían en el quirófano, en el carro de ruedas o en la cruz de una cama, porque sabían que la sonrisa dolorosa de un enfermo es júbilo redentor en la iglesia de Cristo, y sonreían. Y les pido perdón, con mi tristeza traicioné su sonrisa. Pequé de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión contra la alegría. Dejé que la enredadera negra del pesimismo se me fuera subiendo a mi cabeza hasta ser también negra la iglesia que yo veía. Hasta ser también negra la iglesia que yo veía. Y fueron luego negras mis palabras, y hablaba de esa iglesia negra a los que me oían. Me llegó la negrura al corazón, se me encogió de miedo, me ovillé en mi tristeza. Ya no hice nada, lamentarme y lamentarme, y pequé de omisión por miedo y cobardía, por mi culpa gravísima. Por eso ruego y pido a los ángeles y a los arcángeles, a la siempre Virgen María, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a los 12, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, para que Dios perdone mi pecado de tristeza y vuelva con la Iglesia a la alegría. Amén.